tita 2 puntos, y ahora le vamos seno de tita, me habías dicho el coseno de tita, ¿no? Era primero. Coseno de tita con el omega cuadrado menos g dividido por r. Lo voy a poner, saco factor común, omega cuadrado, tendré omega cuadrado, seno de tita, coseno de tita, menos g dividido por omega cuadrado r. Es lo mismo. Muy bien. Pues vamos a ver qué hacemos con esto. Primero vamos a ver cuáles son las posiciones de equilibrio. Bueno, ahora cogeríamos... Eso lo hacemos todos, si queréis, el próximo día, el viernes. Cogemos esta ecuación, le pegamos en n de solve, value, y vemos cómo es el movimiento. Obtenemos la solución. Esto no tiene solución algebraica, ¿de acuerdo? En este problema. No lo tenía anteriormente y tampoco lo tiene en este. Podemos dibujar cómo es. Pero ahora lo que me interesa es analizar cómo va a ser esa solución en ciertos casos. En primer lugar, va a oscilar. Voy a buscar cuáles son las posiciones de equilibrio. ¿Cuándo tendré una posición de equilibrio? Cuidado, ¿qué quiere decir de equilibrio? Que yo dejo la bolita con respecto al aro en una posición y no se mueve con respecto al aro, porque claro, está girando, por lo tanto uno diría, eso no está estático, tiene toda la razón, visto desde fuera, está girando, ¿de acuerdo? Sería una trayectoria circular pura en ese caso. O sea que aquí me refiero al equilibrio respecto al alambre circular, que no se mueva con respecto al alambre. ¿Cuándo tendremos eso? Si yo pongo la bolita con velocidad cero con respecto al alambre, para que no se mueva tendrá que ser la aceleración cero con respecto al alambre. Fijaos que la aceleración vendrá dado por tita 2 puntos. Es decir, que serán aquellas posiciones para las cuales se cumpla que tita 2 puntos sea igual a cero. Ya veis, veníais de primero mucho con el equilibrio, pero ahora el equilibrio lo vemos desde otro... No es tan equilibrio, iba a decir, o es un poco más enrevesado. La condición de equilibrio en este caso es que tita 2 puntos sea igual a cero. Entonces tendremos una ecuación que será omega cuadrado, seno de tita, coseno de tita menos g, omega cuadrado r, igual a cero. Aquí pueden pasar dos cosas. Una, que seno de tita sea igual a cero. Dos, que todo esto sea cero. Esta me va a dar dos soluciones, bueno, quiero decir, dos soluciones entre 0 y 2pi. Es que tita sea igual a 0 o que tita sea igual a pi. Por abajo, fijaos, 0 es por abajo, porque he cambiado ahora tita, estoy midiendo por abajo, 0 es abajo, pi es arriba. Y esta otra condición, pues es naturalmente que se cumpla que coseno de tita sea g dividido por omega cuadrado r, es decir, que tita sea el arco coseno de g dividido por omega cuadrado r. Cero y pi son soluciones que siempre vamos a tener. ¿De acuerdo? Eso lo va a cumplir. La otra, la tercera, o sea que si uno lo ve aquí, solución 1, solución 2, solución 3, esa la vamos a tener siempre. No siempre. La vamos a tener únicamente si el numerador es mayor que el denominador o igual, porque lo que no tiene sentido es que el coseno de un ángulo sea mayor que 1. Eso no es posible en el mundo real. Entonces, digamos que aquí tenemos solamente si, naturalmente, g es menor o igual, caso límite, que omega cuadrado por r. ¿Entendido? Sí. ¿Podría ser coseno positivo y negativo también? Sí, son dos solos. Es simétrico el problema, es decir, que si tú tienes aquí, vamos a poner
coseno de G. Esto naturalmente, si nosotros tenemos aquí en este problema, esto es θ, por supuesto este problema tiene una simetría y por el otro lado, por supuesto que también es diferente. Bueno, eso es cuestión de decir, sí, uno puede pensar es en menos θ, también tendrás, pero como está girando, digamos, realmente es indistinguible. Cuando está a la derecha o a la izquierda, según estoy mirando desde fuera, es indistinguible. Pero vuestro compañero tiene razón, son dos, más menos. Tiene toda la razón desde el punto de vista matemático. ¿Vale? O sea que tiene simetría. ¿Entendido? Bueno, primer punto, entonces, aclarado. Podremos tener dos. Vamos a hacerle caso. 3 y 4, más menos. O sea que 4 soluciones. 2 siempre las tenemos. La 3 y la 4 únicamente si se cumple la condición que G sea menor o igual que omega cuadrado por R. Hombre, si es estrictamente igual solo tenemos una, pero va a ser además una de las anteriores. O sea que vais a ver cómo se desdoblan las soluciones. Ahora vamos a ver. Son posiciones de equilibrio. ¿Son estables o inestables? Ahora viene segundo. Estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a dibujar para ver la estabilidad? Pues voy a dibujar precisamente cómo es θ dos puntos. ¿De acuerdo? Ahora la gráfica que vais a ver a continuación corresponde a omega cuadrado, seno de θ, coseno de θ menos G dividido por R, omega. Muy bien. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esa función, no he multiplicado, fijaos, aquí tendría omega cuadrado, eso como es una constante no me da nada adicional. La forma es lo importante en esta función. Entonces aquí estáis viendo el plot de eso, seno de θ menos fact, el factor G dividido por R omega cuadrado. Eso es dependiendo de cómo está hecho el problema, cuál es el radio, cómo es omega, cómo es G. Si lo hacemos en otro planeta, pues será un factor determinado. ¿De acuerdo? Ahí, si lo hacemos en la Tierra, G es constante, es decir, que lo único que podremos cambiar será R y omega. Imaginaos que ponemos un R fijo y vedlo desde el punto de vista de que yo estoy cambiando la velocidad angular de giro del alambre circular. Puedo hacerlo girar más lentamente o puedo hacerlo girar más rápidamente. De tal manera que entonces cambio ese factor, aquí estoy entre 0 y 10. ¿De acuerdo? Cuando tengo 0, ¿a qué corresponde físicamente? Tengo G dividido por R omega cuadrado. Para que sea 0, R es un valor determinado, eso quiere decir que omega tiende a infinito. ¿No? Lo hago girar tan rápido, que omega tiende a infinito. Que esté parado es precisamente que esto, que omega tienda a 0, bueno, más allá de 10. Con 10 es más que suficiente. Pensad que ahora lo que estáis viendo es prácticamente infinito. Ya sé que es 10, pero bueno, es lo suficientemente grande como para que esté cerca, es decir, que si yo pusiese ahora 100, a ver si vemos alguna. Los cambios ya son muy. ¿Habéis visto? Estoy cambiando a mano, el punto en rojo quiere decir que estoy fuera del intervalo que le he dado en el manipulador. ¿Entendí? Bueno. En 10. O sea que cambia, pero ya muy poco. Por eso digo que la forma es. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? ¿Cuáles son las posiciones de equilibrio? El eje horizontal estoy dibujándolo en función del ángulo, θ, naturalmente. Fijaos, tengo una posición de equilibrio en θ igual a 0 y θ igual a pi. Y también simétrico por el otro lado, menos pi
como decía vuestro compañero. Estas son posiciones de equilibrio porque para esas posiciones tengo que θ 2 puntos es 0, lo que acabo de decir. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago esto y lo cambio un poquitín. Bueno, ahora, por ejemplo, para ese valor. Es un valor intermedio. ¿Cuántas posiciones de equilibrio tengo? Miremos solo a la derecha. Ya sé que el problema es simétrico hacia la izquierda. Tendremos en 0 y tendremos aquí otro valor. Fijaos que antes tengo ese y otro. Ahora se me ha colado de rondón un tercero. Sí, un cuarto que era el de vuestro compañero a la izquierda. ¿De acuerdo? Este, más o menos. Bien, o sea que estáis viendo cómo se desdoblan las soluciones. Aquí. Hay un momento, fijaos. Plac. Ahí es donde empieza la curva. En esta posición, más o menos, en esa posición, cuando el factor es 1, cuando el factor era 1, g dividido por r, omega cuadrado, son iguales, entonces tenemos que esa solución, la solución en θ igual a 0, se empieza a desdoblar. Corresponde a las dos partes, seno de θ igual a 0 y también que el otro sea igual a 0. ¿Lo veis? Pero estábamos con la estabilidad. Por ejemplo, en el caso este, grande. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Ahora ahí solo tengo dos, 0 y pi. ¿Cuál es estable y cuál es inestable? Todo el mundo está pensando, joder, eso está parado, la estable es naturalmente la 0, la inestable es pi. Si lo dejo arriba y lo muevo un poquitín va a caer, eso es evidente. Pero ahora, gráficamente, ¿cómo puedo yo explicar? O sea, me olvido de eso, de que yo ya sé que las cosas caen. Yo muevo de la posición de equilibrio la bolita un poco, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde va a tender la bolita a moverse? Es decir, para contestar a eso me tendré que fijar en cómo va a ser la aceleración angular. Si lo muevo hacia la izquierda y la aceleración angular es negativa, lo intentará alejar de la posición de equilibrio. Si yo lo muevo hacia la derecha y la aceleración angular me sale positiva, lo intentará alejar más todavía. Es decir, será estable justo lo contrario. Si yo lo pongo hacia la derecha y la aceleración angular me sale negativa, o si lo muevo hacia la izquierda y la aceleración angular me sale positiva. ¿Entendido? Esas serán las condiciones de equilibrio estable y lo contrario, digamos, para la posición de pi. Muy bien, me muevo hacia la derecha. ¿Entendido? Un poco hacia la derecha. ¿Cómo es la aceleración angular? Leche, negativa. Qué curioso. Me muevo hacia la izquierda. Un poco. ¿Cómo es la aceleración angular? Solo tengo que ver aquí en la gráfica. Por cierto, tengo que añadirle cuál es el eje horizontal y el vertical, que esto es una chapuza de... Hay que poner en todas las representaciones qué es cada eje. Yo mismo me llamo la atención. O sea, aquí tenía que haberlo puesto ya directamente. El eje vertical es naturalmente θ 2 puntos. ¿Está claro? Vamos a meterle ya aquí y así gano tiempo. Primero el eje horizontal, he dicho el eje horizontal es θ. En radianes, y el eje vertical es prima prima dividido por omega cuadrado. Muy bonito. Vale, estupendo. Así ya ahora yo mismo me he corregido ahí, ¿vale? Entonces he dicho aquí negativo, por lo tanto intentará hacer volver a la bolita en ese sentido, lo está acelerando en el sentido negativo, y si lo muevo hacia la izquierda lo está acelerando en el sentido positivo, es decir, intenta acercarlo a la posición de equilibrio. Claro, si miro en estas otras posiciones, me está pasando justo lo contrario. Es decir, que la posición de pi es de equilibrio inestable. ¿De acuerdo? Sí, yo lo alejo un poco aquí hacia la izquierda,
¿De acuerdo? ¿Y cómo es la aceleración? Negativa, es decir, que me lo intenta alejar hacia acá. Si me voy por la derecha, ya me tengo que mirar un poco justo en el otro lado, voy hacia la derecha, entonces ¿cómo es la aceleración? Hacia la derecha, lo intenta alejar, por lo tanto, posición de equilibrio inestable. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando lo hacemos girar. Aquí no ha cambiado nada. Esta sigue siendo una posición de equilibrio estable, sigue siendo inestable. Vamos a ponerlo ahí. ¿Y ahora qué ha ocurrido con la posición de equilibrio θ igual a 0? Pues que se ha convertido, sigue siendo una posición de equilibrio, pero ha pasado de ser estable a inestable, efectivamente. Pero a cambio volvemos a tener aquí, nos ha surgido una posición de equilibrio que es estable, aquí y simétricamente por aquí. ¿Cuál corresponde? Esa, pues precisamente a la que estamos viendo, que era θ igual al arcocoseno de g dividido por r omega cuadrado. Es este valor. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso, fijaos, θ igual a pi sigue siendo inestable. Eso no ha cambiado nada. Pero θ igual a 0, en una situación, en un intervalo de valores para omega es estable y en otro intervalo es inestable. Esta que nos surge cuando gira lo suficientemente rápido va a ser siempre estable. ¿De acuerdo? Vale. Pregunta siguiente. Ya sabemos que hay posiciones de equilibrio estable. Siempre que haya una posición de equilibrio estable hay oscilaciones.